capítulo 15, verso 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amado Señor, gracias por encontrarnos en tu casa en este día. Gracias por estar acá en la Catedral del Espíritu Santo, pudiendo escuchar la predicación de tu palabra. Unge nuestros oídos, aquieta nuestras mentes, Señor, y úngeme para hablar el sentido que tú quieres colocar a los textos. En el nombre del Señor Jesucristo, muchas gracias, Señor. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El título de esta reflexión es La esperanza y el problema del futuro. Si uno piensa detenidamente y quisiera sintetizar en uno el problema del ser humano, si usted piensa en su propia vida y quisiera decir, bueno, ¿cuál es el problema de mi vida? Yo le aseguro que el problema de la vida del ser humano es el futuro. Eso es lo que a nosotros nos llena de temores, de ansiedades. Eso es lo que nos lleva a producir, a trabajar. Nos preguntamos qué pasará con mi vida en el futuro. ¿Continuará todo igual en mi vida? ¿No habrá nunca un cambio? ¿Será siempre igual? ¿Qué ocurrirá con mis hijos? Cuando sé joven uno pregunta, dice, ¿podré sacar una profesión? Y cuando la saque, ¿podré encontrar trabajo? ¿Encontraré a alguien adecuado para casarme y formar una familia? Etcétera. ¿Cómo terminará mi vida? El problema del futuro. Nuestro Dios no se alejó de este mundo. Nuestro Dios no solamente nos habla de la eternidad, sino que es el Dios de la esperanza para que uno sienta que existe un futuro en esta tierra. Él desea que usted sienta que tiene un futuro, que usted crea que vale la pena esta vida. Nuestro Dios es un Dios que nos sale a nuestro encuentro en sus promesas para el futuro. Él es nuestra esperanza, dice el apóstol en la carta a los Colosenses. El Señor desea que usted abunde en esperanza. Alabado sea Jesucristo. Si usted hoy día escucha humildemente la palabra de Dios, si usted lograra silenciar un poquito su mente y escuchar lo que se habla, el Señor va a alumbrar su corazón y le va a llenar de esperanza. El conflicto que vivimos a diario es entre la esperanza y la experiencia, las circunstancias. Pero la fe se apoya en la esperanza, no en la circunstancia. Creer significa superar los obstáculos. Trascender es como encontrarnos en Éxodo. Vamos caminando, pero vamos cantando. Vamos caminando, pero tenemos esperanza.
Vamos caminando, pero sonreímos a pesar de que el mundo se vea oscuro. ¿Por qué no miramos el mundo, sino que vemos lo que va a llegar a ser este mundo? Y este mundo es el mundo de nuestro Dios. Alabado sea Jesucristo. Dé un aplauso al Señor. Gloria a Jesucristo. La fe que tiene esta esperanza no tiene nada que ver con la huida del mundo, con la resignación. La fe no ve la eternidad del cielo, sino que ve el futuro de la tierra. Esta tierra es de nuestro Dios y por esta tierra caminaremos por siempre. La heredaremos. Vamos caminando en Éxodo, pero vamos cantando a nuestro Dios. El texto dice, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Se habla tanto de la llenura del Espíritu Santo, se habla tanto del poder del Espíritu Santo. Yo te puedo resumir que una señal muy clara de que estás lleno del Espíritu Santo es que abundas en esperanza. Si tú estás lleno de esperanza, te aseguro que estás lleno del Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu Santo no es gritar, no es hacer bailes extraños ni tirarse al suelo. Estar lleno del Espíritu Santo es ir cantando por la vida porque tengo esperanza. Tengo esperanza. Porque esta tierra es de nuestro Dios. Alabado sea Jesucristo. La fe, cuando está llena de esta esperanza, no aquieta, sino que inquieta la vida. La fe, cuando está llena de esta esperanza, no pacifica, impacienta. Uno quiere hacer algo. Uno quiere hacer algo porque uno sabe que el poder de Dios está en los creyentes. Porque sabe que Dios puede transformar las realidades. Bendecido sea Jesucristo. Me recuerdo cuando oramos de este altar para que Dios trajera una vacuna contra el COVID. Y Chile fue uno de los primeros países del mundo en el cual llegó una vacuna. ¿Quién la trajo? El Espíritu Santo. La fe que tiene esta esperanza sabe que sus oraciones son poderosas y pueden cambiar barrios, comunas, familias, ciudades enteras. Alabado sea el Señor. La fe está segura de que Dios es veraz y la esperanza aguarda que Dios a su debido tiempo manifieste su veracidad. Yo no camino viendo el mundo como está, sino como lo que va a llegar a ser. Que Dios va a manifestar su verdad. Que este mundo va a manifestar su justicia. Alabado sea el Señor. ¿Qué sucede cuando se pierde la esperanza? La vida se torna particularmente estéril. Uno siente que no avanza en nada. Uno siente que no produce nada. Uno siente que su vida es igual. La vida cae en el infierno de lo siempre igual. Aún lo nuevo en la vida de uno es más de lo mismo. Vas de vacaciones y fue más de lo mismo. Vino un año más, es más de lo mismo. Miramos internet, miramos televisión y es más de lo mismo. Yo no sé, yo sé que soy bastante joven. Es una forma esperanzadora de decir que uno es viejujo. Pero a mí me muestran memes de la juventud y es muy raro que me haga sonreír uno, por lo menos. ¿Saben por qué? Porque es más de lo mismo. Lo he visto tantas veces. Es más de lo mismo. Cuando no hay esperanza, la vida cae en un infierno de lo igual. Todos los días son iguales.
no hay acontecimientos. Un acontecimiento es algo irrepetible. Cuando yo recibí a Jesucristo, fue un acontecimiento en mi vida. Pero la vida, cuando carece de esperanza, no hay acontecimiento, es plana. Al avanzar la vida, muchas veces la esperanza emigra y pierde su fuerza movilizadora en el creyente y cae en una pasividad. Cuando éramos mucho más jóvenes, cruzábamos Santiago para ir a orar por un alma nueva. Nos movilizaba la esperanza, salíamos a las calles, rayábamos las murallas, levantábamos banderas, porque éramos jóvenes. No, porque estábamos llenos de esperanza. Porque nosotros soñábamos que Cristo iba a transformar Chile, acuérdense. ¿Pero por qué dejaste de soñarlo? ¿Acaso Dios no va a transformar Chile? Dios lo va a hacer. Y cada gota que nosotros aportemos de trabajo a la obra de Dios es una gotita más, un empujón más para que ese día se cumpla. Se va a cumplir. Pero cuando se pierde la esperanza, ya no se abre la boca. Yo reflexionaba y pensaba que nos hemos equivocado, guías de grupo, supervisores, cuando insistimos y le decimos a los hermanos, hablen de Jesucristo. Háblenle de Jesucristo a alguien. No es porque esté mal decirlo. Quiero decirle que lo que sucede es que no tienen de qué hablar. No tienen de qué hablar. Porque la esperanza emigra. Y cuando la esperanza emigra, uno no le habla a nadie de nada porque no tiene nada. No hay esperanza. Cuando yo conocí al Señor Jesucristo, le hablé a mis hermanos, a mi familia, a mis amigos. Y en un par de semanas traje más invitados que todo el resto de mi cristiandad. Y usted hizo lo mismo. Cuando la esperanza no está, pierde esa fuerza que nos moviliza. Sin la esperanza la fe decae, se transforma en algo pusilánime y por fin en fe muerta. La apostasía de la esperanza viva es el pecado que amenaza en su camino al creyente. La tentación no consiste en que uno quiera ser Dios o como Dios. La tentación que hace caer al creyente es no querer ser lo que Dios quiere que sea. No querer aceptar el llamado que Dios le hace. Cuando la esperanza cae en el corazón, tenga por seguro que la fe está muerta. El pecado más fuerte en uno no son tanto las cosas que hace, sino las que deja de hacer, las omisiones. Porque lo que uno deja de hacer, que debe hacer, lo único que están anunciando es falta de esperanza. Porque cuando el Señor llenó el corazón del Espíritu Santo de los discípulos, salieron por el mundo como locos, hablaron de Cristo. Y cuando usted recibió a Cristo, salió como un loco hablando de Cristo. Por eso salíamos a las calles con bandera a todos lados. Porque estábamos llenos de esperanza. De esperanza. Sabíamos que Dios iba a hacerlo. Pero hoy día uno dice, ¿para qué voy a predicar si yo sé que se va a descarriar? ¿Para qué? No importa, no importa. Yo empujo el barco, aunque sea un poco, porque yo tengo esperanza de que este mundo va a ser el mundo de nuestro Dios. Y mientras dure en esta tierra tengo que empujar ese barco.
Y cuando duerma como durmió mi obispo, entonces recibiré un día la voz del Señor y me levantaré y veré terminada la obra. Alabado sea Jesucristo. Juan Crisóstomo decía, no es tanto el pecado, sino la desesperación lo que nos arroja en la condenación. La pérdida de la esperanza no necesita ni siquiera presentar un semblante desesperado. Puede ser simplemente algo silencioso, una ausencia de sentido, una pérdida de una perspectiva de futuro y de objetivos. Usted no tiene que mostrar un semblante desesperado. Usted puede andar sonriendo. Solamente puede ser algo muy silencioso en el corazón. Pérdida de sentido. Pérdida de perspectiva de futuro. No hay ya objetivos. No hay nada. ¿Por qué se pierde la esperanza? Cuando uno es joven, coloca la esperanza en el futuro. ¿Por qué? Porque uno ve muchos años hacia adelante. Pero pronto se da cuenta que en realidad esas esperanzas se van poco a poco alejando de uno. El profeta Jeremías dice en el capítulo 23, verso 16, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Vanas esperanzas. En toda época existen anunciadores de falsas y vanas esperanzas. Piense usted en el gran frenesí por la salud. ¿Qué negocio más bueno el de la salud? Ponga una farmacia y nunca le va a faltar plata. ¿Qué negocio más bueno el de la salud? ¿Será porque el ser humano tiene esperanza y ama la vida? No, no es por amor a la vida, es por temor. Porque en esta vida uno ya no sirve sino produce. Vivimos para producir y consumir. Y si no tengo salud no produzco y ¿cómo consumo? Entonces hay que cuidarme la salud para no dejar de producir y consumir. No es que sea malo, pero ¿será el todo de la vida eso? ¿Piensa usted ese gran anhelo de nunca envejecer? Nunca envejecer. ¿Cómo muestran estas falsas esperanzas? ¿Cómo los profetas de nuestro tiempo nos anuncian que ahí está la vida? En tener más dinero. Joven, saca tu profesión porque ahí está la vida. Usted sabe que hoy día los profesores no le pueden llamar la atención a los alumnos, porque los alumnos son los clientes y los clientes siempre tienen la razón, ¿o no? Son clientes. Joven, pero tú tienes que sacar tu profesión porque ahí está la vida. Joven, tienes que viajar por el mundo y sacarte muchas selfies que jamás vas a volver a ver. Saca muchas fotos y muchos videos que nunca vas a volver a ver. Ya, pero sácalos, porque son las esperanzas de este mundo. La esperanza en el dinero, la esperanza falsa que nos anuncia este mundo. ¿Por qué se pierde la esperanza? Porque usted se apoya en falsas esperanzas. Mi fe no está puesta en el dinero, no está puesta en lo que el mundo diga. Mi fe está puesta en el Dios que resucita a los muertos.
el Dios que resucita a los muertos, el que resucitó a Jesucristo, cumplirá sus promesas en esta tierra y en nuestras vidas. Y en Él está puesta mi fe. Alabado sea el Señor. La esperanza se pierde porque el corazón se llena de oscuridad. El apóstol San Pablo oraba y lo registra en la epístola a los Efesios. Dice: pedí a los cristianos, por los cristianos, que les inunde de luz el corazón, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Efesios 1:18. Pido que el Señor les inunde de luz el corazón, para que entiendan la esperanza a la que les ha llamado. Se pierde la esperanza porque el corazón se llena de oscuridad sin la palabra viva de nuestro Dios. Si usted no tiene esperanza, el Señor le puede dar la luz y alumbrar su corazón. Y puede darle luz, sacar las tinieblas del corazón. Porque el Señor Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue ya no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero ¿cómo uno puede seguir a alguien si no lo escucha? ¿Cómo yo puedo seguir al Señor si ya no lo escucho a Él, no sé oírlo? Porque el Señor Jesucristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. La esperanza moviliza nuestra fe. Y así como la fe viene por el oír, la esperanza se mantiene en el corazón cuando la palabra viva de Dios está en nosotros. Cuando la palabra viva de Dios está en la vida de uno. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y Él dijo: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y el apóstol dice: oro para que el Señor inunde con su luz sus corazones. ¿Para qué? Para que tengan esperanza, para que entiendan la esperanza, para que no vivan desesperanzados, para que no pongan la vista en el más allá, sino que vivan acá en Éxodo, pero cantando al Señor. Alabado sea Jesucristo. Pero yo me atrevo a decir, hermanos, que una de las grandes crisis de nuestro tiempo es que ya no se escucha. Ya no se escucha. Ya no se oye. Vivimos muy informados, pero desorientados y vacíos de sentido. Se ha perdido la paciencia para escuchar con atención. No se puede. Hoy no se atiende más que a lo inmediato. Toda nuestra atención se limita a la curiosidad para ir saltando de una novedad en otra. Vivimos en un mundo lleno de información, de ruido. La información tiene un problema grande, que no tiene una dimensión temporal. La información dura solamente el impacto que causa en ti y tú no alcanzas a reflexionar porque llega la otra información y después llega la otra información.
¿A quién le interesa hoy la guerra entre Rusia y Ucrania? La guerra no ha parado, siguen habiendo muertos, pero ya no es noticia. ¿A quién le interesan los bombardeos en la Franja de Gaza? Lo que nos interesa es que Andrea Bocelli o el mago John Paul Olaverri ganaron la gaviota. Eso es lo interesante hoy día, que también mañana va a dejar de ser interesante. Así es el mundo que vivimos, de una información en otra. Vivimos en un mundo que nos presiona a producir. Vivimos en un mundo en que nunca se ha envenenado tanto a la gente activa. En un mundo en que nosotros consideramos la inactividad un problema que hay que solucionar rápido. ¿O no le pasa? Está en su casa, está tranquilo y dice, llevo mucho rato quieto, me estoy poniendo perezoso. Voy a revisar el computador y voy a aprovechar de responder todos los mails del trabajo. No he revisado las redes. Tengo que hacer algo, porque la vida quieta hoy día no se aprecia. La oración de hoy día y la lectura de la Biblia, la oración es como ver informaciones. La lectura de la Biblia es como leer WhatsApp. Nuestros devocionales son una comidita rápida. Si tú buscas en internet dice devocionales para gente ocupada. Y dice 5 minutos. Punto 1, punto 2, punto 3. 5 minutos. El problema está que cuando usted va a orar y el Señor ya le quiere hablar, usted ya se fue a otra cosa. El problema está en que nuestras oraciones son oraciones con nosotros mismos. Nosotros tenemos la palabra de Dios, pero como Karl Barth decía, la Biblia es un libro. Un libro se transforma en la palabra de Dios cuando la leemos con expectación, con un corazón abierto, con quietud. ¿Usted cree que abriendo la Biblia en la casa va a espantar los zancudos? ¿Qué quiere espantar con ella? ¿Qué quiere hacer? ¿O cree en el horóscopo cristiano y abrir la Biblia donde caiga el dedo? Estamos vacíos de esperanza porque no escuchamos la voz del Señor. Estamos vacíos de esperanza. Por eso nuestras bocas no se abren. Por eso no cruzamos Santiago por un alma. Y la esperanza viene al corazón cuando volvemos a escuchar su voz. El obispo, que pucha que lo extraño, el obispo me dijo en una oportunidad, yo le dije, hermano Cristian, quisiera que los jóvenes fueran a misiones este año. Y él me dijo, Eduardo, no los mande a misiones, mejor llévalos a un desierto espiritual. Y que estén ahí y aprendan a escuchar el silencio, y en el silencio la voz del Señor. Y si Dios les habla, ellos van a volver y le van a hablar a todo el mundo de Dios. Eso me decía. Yo fui discípulo de un místico, Cristian Casanova. Yo fui discípulo de él. Y su corazón estaba inflado con la pasión de Dios porque él era un místico. Algunos me hablan del legado del hermano Cristian y creen que el legado del hermano Cristian es una catedral llena de personas que no están llenas del Espíritu Santo. El legado del hermano Cristian no son las tierras. El legado del hermano Cristian no son esta catedral. El legado del hermano Cristian era su fe, su pasión, su esperanza de cambiar el mundo.
Ese es el legado del hermano Cristian. Porque con ese legado vamos a mantener esta catedral y va a crecer más aún. Pero no se equivoque. El legado del hermano Cristian estaba en su pasión, era un predicador de la fe. Y eso es lo que hay que mantener en el corazón. Alabado sea Jesucristo. El Señor dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Un guía de grupo me dijo, hermano, no sé qué hacer, porque predicó la hermana Juanita el miércoles y ella contaba que le hablaba a todo el mundo y yo lloraba y le pedía perdón al Señor. Yo también quisiera hacer eso, pero sabe, hermano, llegué a la casa y no pasó nada. ¿Qué hago? Y yo le dije, no haga nada, quédese quieto. Quédese quieto hasta que venga una palabra del Señor y lo resucite. No haga nada, quédese quieto. Búsquelo hasta que el Señor le hable. Hay que aquietarse. Hay que dejar de tener oraciones narcisistas. Vivimos en un mundo extremadamente narcisista. Hay que dejar de leer la Biblia en forma narcisista. ¿Qué significa eso? Einstein decía, es más fácil romper un átomo que sacar un prejuicio. Uno lee la Biblia y dice, yo ya lo leí, esto ya lo sé. Ya lo sé, ya hice mi devocional. No hay palabra viva que salte. Uno está escuchando el sermón y está diciendo, a ver, esto sí, esto no, esto sí, esto es resultado, esto no resulta. Estuvo buena esta está buena. Es una buena información, la voy a anotar. Es una forma narcisista. Uno ha perdido el otro, ya no ve al otro. Es como la antigua pinturas de rostro, ¿cierto? En la casa colonial está la pintura no la original, sí, de la Mona Lisa. La copia de la copia de la copia de la copia. ¿Ya? Y mi hijo, el Pablito, se asusta porque la Mona Lisa lo mira todo el rato. Y yo tengo que ponerle un paño encima. Y le pongo un paño y le digo, ya tranquilo, se nos está mirando. Y se asusta. ¿Sabe usted? Las fotos digitales ya no miran. Ya no lo miran. Los cuadros te miraban, el mundo no te mira. Ya nada te habla. No te habla el bosque, no te habla la noche estrellada, no habla nada. Está todo en silencio. ¿Por qué? Porque estamos solamente hablándonos hacia nosotros. Para orar hay que olvidarse de uno mismo. Para orar tienes que dejar de lado lo que tú eres y ponerte a la escucha. Uno va a orar y uno ora y bla, 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 bla. Amén, Señor. Y el Señor te dice, espérate, te voy a hablar. Y me voy al computador, al celular. Se dice que Francisco de Asís se extendía en el suelo y pasaba 3 horas diciendo, Señor, mi todo. Señor, mi todo. 3 horas. Era el único WhatsApp que enviaba. Señor, mi todo. Yo creo que la oración hoy día es estar más en silencio y hablar para que salgamos del narcisismo y leer la palabra de Dios y aquietarse para que venga una palabra real de Dios y nos transforme. Para que tengamos una experiencia. ¿Qué es lo que es una experiencia? Es algo que nos acontece con algo, con una cosa, o con el Señor, o con una persona, que transforma la vida, que cambia nuestras conductas. La gente dice, tuve una experiencia, estuvo el Señor poderoso en el culto, y sale al atrio y somos los mismos. Falso. Para que usted tenga una experiencia, tiene que estar quieto, aquietarse.
Y no parar el fin de semana como las máquinas y decir yo paro. ¿De qué para? Toda la semana produzco y el fin de semana consumo. Uno para volver a trabajar. Así son las máquinas. Las desconectamos para que se enfríen, para que vuelvan a trabajar. Uno tiene que parar para contemplar, para conocer al Creador, para aquietarse. Uno tiene que parar para dejar de hablar y poder tener algo que hablar después cuando venga una palabra de Dios a uno. Alabado sea Jesucristo. ¿Cómo recuperamos la esperanza? La esperanza se recupera escuchándolo a Él. Si tú no lo escuchas, ¿a quién vas a escuchar? La palabra dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Dios no tiene cabida en nuestro tiempo, ya no se le escucha. Uno viene a un sermón y se le olvida al tiro, no lo repasa, no medita en el texto, nada. ¿Sabe lo que hace? En la tarde está buscando en internet nueva, entre comillas, palabra de Dios. No digo que sean malos, pero no vas a encontrar palabra de Dios, porque la palabra de Dios viene en la quietud. Cuando tú tomes el texto y te sientes a leerlo con tranquilidad, cuando dejes de creer que es perder el tiempo estar quieto con Dios. Todas las grandes cosas del mundo provienen de la quietud. Los seres inquietos nunca han hecho cosas grandes en el mundo. Todas las cosas grandes y los grandes cambios del mundo y los cambios en tu vida van a provenir de la quietud. Cuando venga una palabra de Dios a ti, te rejuvenezca, te renueve, te levante. Alabado sea el Señor. Si usted no escucha al Señor, va hacia la apostasía por la pérdida de la esperanza. Sin oír a Dios se le va a enfriar el amor. Dice la Biblia, muchos tropezarán entonces, está hablando de nuestro tiempo, y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se ha enfriado porque la maldad se ha multiplicado y la maldad ha llenado de tinieblas nuestro corazón y ha emigrado la esperanza y por eso caímos en una pasividad. Pero hoy el Espíritu Santo puede hacer un cambio. Si tú eres humilde y dejas tus prejuicios de lado. Si tú dices, Señor, en realidad hace tanto tiempo que no te escucho. Tiempo que no tengo una palabra tuya. Si no la tienes, detente. Detente hasta que venga su palabra. Porque de la quietud vienen los grandes progresos del ser humano. Alabado sea Jesucristo. Piensa en el ejemplo de Abraham, el cual creyó en esperanza. Nuestra esperanza, dice, porque él veía la esperanza que le ponía el mundo. Pero esa esperanza, ¿qué te dice? Mientras más avanza el tiempo, se te está acabando, se te acaba, ya no queda tiempo. Ya no hay futuro, te dice. Esa es la esperanza del mundo. Se te acaba el futuro. Pero él creyó en la esperanza puesta en la palabra de Dios, en la promesa del Señor. Por eso él, siendo muy anciano, seguía caminando en Éxodo y seguía confiando en su Señor.
Gloria a Jesucristo. Cuando hay esperanza, la esperanza renueva la vida. La esperanza perseverante y cierta, en ella reside la fuerza de la renovación de nuestra vida, para que usted escape del infierno de lo igual. La esperanza en el corazón se transforma en posibilidades nuevas, en cosas desconocidas, porque son desconocidas las cosas que tengo para los que me aman, dice la palabra de Dios. Y Dios te puede dar cosas que tú no conoces y no esperabas. Nuestro Dios es el Dios de lo venidero, de lo nuevo. Es el que dijo, he aquí, yo lo hago todo nuevo. Todo nuevo. La esperanza moviliza la vida. Una comunidad con esperanza es una comunidad movilizada. Una comunidad sin esperanza no se moviliza. Un grupo con esperanza es un grupo movilizado. Hay algunos grupos acá que están llenos de esperanza. Hay otros que tienen que ir rápido al desierto para que Dios les hable, para que le diga algo. La esperanza orienta y da aliento a la vida. Mediante la fe nosotros encontramos el camino, la senda por la cual caminar. Pero es la esperanza la que nos mantiene en la senda. Si no te vas a salir del camino, la esperanza hace que la vida se vuelva una expectación. Yo espero algo nuevo, porque Él lo hizo todo nuevo. Yo camino en lo que va a ser, en lo que va a llegar a ser. Yo hablo de Cristo por lo que va a llegar a ser. Yo me muevo creyendo en lo que Él está haciendo en mi vida y va a seguir haciendo. Alabado sea Jesucristo. La esperanza es la fuerza inagotable de la creatividad, de esa creatividad del amor. Cuando hay esperanza, la persona es creativa. Se le ocurren nuevas cosas. Cuando tú tienes esperanza, la pasión se enciende. Basta de adorar las cenizas de la iglesia del Espíritu Santo. Mantengamos el fuego del Espíritu Santo. Dejemos de adorar el pasado y mantengamos el fuego, la pasión. Es el legado del obispo. Mantengamos su fuego en este lugar. Gloria a Jesucristo. Y por último, la esperanza. La esperanza es la única razón que te puede llevar, joven, a santificarte. Adulto, a santificarte. Porque dice la palabra de Dios, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él también es puro. Cuando uno pierde la esperanza, se entrega a la vida. Se entrega a la vida. Y ya no se purifica, ya no se santifica. Ya no quiere ser santo. Pero la esperanza te lleva a purificarte. Gloria a Jesucristo. La palabra del Señor dice en este día, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Vuelva a Jesucristo en este día. Vuelva al Señor. Si usted vive una vida sin esperanzas, si sus esperanzas están puestas solamente en un día que partirá con Él, usted necesita nuevamente escuchar la palabra de Jesucristo en su vida y que este libro se haga verdad, se haga vivo, que salte de nuevo. Que nuevamente las 4 leyes espirituales sean vida y no un librito, vida.
Y usted va a salir por todas partes hablando del amor de Jesucristo, porque está lleno de esperanza, porque sabe que no es en vano, porque no está perdiendo el tiempo. Este agitado mundo, la presión por producir, la excesiva cantidad de ruido, datos, informaciones, nos han llevado a una vida acelerada y despreciativa de la quietud ante Dios. La oración, la lectura de la Biblia, el oír un sermón, todo se hace en forma acelerada. Pero Dios quiere renovar nuestros corazones. Le invito a que podamos orar al Señor en este día.